Hola, buenas noches a todos los que nos siguen aquí en Critón. Hoy tenemos un invitado súper especial. Vamos a esperar a que se conecte el doctor Carlos Cano. Él es magíster en terapia familiar, especialista en terapia familiar sistémica y trabajo social familiar. Pues vamos a esperar a que el doctor Carlos se conecte e iniciamos. Listo. Hoy vamos a estar hablando sobre el maltrato y el afecto. Hola, Hola, doctor Carlos, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y ustedes cómo han estado? Muy bien, gracias. Aquí Bueno, con ansias de iniciar con este tema que qué de bien. verdad nos impacta mucho y sobre todo ahorita en cuarentena que hemos visto que han incrementado pues las estadísticas de maltrato. Así es, Jessica. Es un tema pues que es muy actual. Bueno, siempre lo ha sido, es parte de la misma condición humana, pues, pero en condiciones como las que estamos viviendo hoy, pues, se agudiza bastante. Ujú. Entonces creo que es muy oportuno el tema. Muchas gracias por la invitación a Critón. Ah, bueno, nos alegra. Pues nosotros también agradecidos por tu participación, por aceptar nuestra invitación. Le damos bienvenida a todas las personas que se están uniendo en este momento. Critón es un espacio de opinión, de reflexión que inició este año. Lo dirigimos con el motivo como tal para poder abrir espacios también de intercambiar conocimiento, de intercambiar también pues estrategias para el manejo de ciertas situaciones sociales y también pues que nos afectan de alguna forma a nosotros como seres humanos. Entonces, pues vamos a dar inicio. La idea es poder abordar ciertas preguntas y pues al finalizar, pues vamos a dar una apertura para que todo el público que nos ve, que nos escucha y que se está uniendo, pues pueda dar sus preguntas sobre el tema. Entonces, para iniciar, queremos pues verificar si el maltrato hace parte de violencia y cómo históricamente pues se está manejando este proceso. Sí, bueno, realmente, claramente, pues diría yo, el maltrato es parte de la violencia. La violencia, podría decirse que hay, bueno, hay como diferentes tipos de violencia, pero el maltrato quizás es el modo como más legitimado y que se ha llegado incluso a pensar que hace parte pues de las relaciones de manera ya muy natural. Nos hemos Ujú. acostumbrado, naturalizamos completamente algunas interacciones violentas a través del maltrato y de hecho pues en algunas relaciones que tienen una interacción, podríamos decirlo, violenta, que esto es difícil identificarlo y espero pues poder desarrollar un poco ese concepto porque Ujú. creo que la interacción violenta en relaciones, aún donde hay afecto, donde hay amor, Ujú. donde hay un vínculo, donde hay una relación de confianza, de cercanía, pues ha llevado a que sin duda el maltrato pues sea naturalizado y muchas veces simplemente ni siquiera se nombra como tal. Entonces pensaría yo que en primer lugar me encanta esa pregunta como introducción porque es necesario nombrar las cosas como lo que son, ¿sí? Y el maltrato claramente es un acto violento. ¿Es un acto violento o es una interacción que hace parte de una relación violenta? Ujú. ¿Y hasta qué punto de pronto, como tú decías, confundimos el hecho de que si es un acto violento o hasta qué punto si de verdad como que lo naturalizamos y decimos Uh que esto -huh. es normal y hace parte de nuestra relación? En los procesos como los que hemos visto de maltrato, pues existen diferentes tipos. ¿Tú cuál podrías como nombrar como tipos de maltrato en cuanto a sus diferencias, si se Uh -huh. diferencian hacia las personas, hacia quienes van dirigidas o cómo se podría diferenciar esos tipos de maltrato? Bueno, pues hay como yo diría que la violencia en sí es algo que depende mucho como del tipo de relación que se tenga, ¿sí? Por ejemplo, si hay una relación de simetría, en donde hay dos personas pues, que comparten, bien sea por la edad, por su condición, bien sea de poder o por el tipo de relación que tienen, imagínate una relación de pareja, podríamos decir que ahí hay una violencia que es simétrica, de todas maneras, sí va a ser simétrica porque la relación que tienen estas dos personas, pues es una relación, se supone que de igualdad, se supone que las personas están en la misma condición, Ujú. y eso podríamos pensar que es una relación simétrica. Sin embargo, dentro de una relación de pareja, por ejemplo, podríamos también pensar en una relación complementaria, en una relación donde el uno eh, impone, ¿sí? Pasa por encima del otro por cualquier situación, bien sea
por una cuestión de fuerza o si se trata quizás de una relación de poder, ¿sí? O porque alguno de los dos tiene la capacidad económica que el otro pues puede disfrutar o que puede ayudar pues para su manutención. Entonces fíjate que es difícil que en una relación donde hay violencia no haya en ningún momento o no haya en algún momento, perdón, como una asimetría. Se establece la asimetría, aunque en una relación de personas adultas, por ejemplo, es muy distinto, vuelvo y repito el ejemplo de la pareja, es distinto a la violencia que somete un adulto a un menor, por ejemplo. En ese caso estaríamos hablando de una relación que es complementaria, en donde el uno pues está por encima del otro, se supone que lo cuida, se supone que vela por sus intereses o por sus derechos o lo que sea, y en ese caso, en la relación complementaria, es mucho más difícil identificar precisamente el maltrato, porque casi que se llega a pensar que es parte de la relación, que es parte de la misma interacción, como quien dice, pues sí, yo supongo que el otro que tiene un poder sobre mí, pues está bien que me grite, está bien que utilice la fuerza, está bien que me humille, que me compare, que me maltrate en general, y pues eso se va volviendo algo natural, se va naturalizando, como le decía uno de los espectadores aquí hace un ratico, se naturalizó el Ujú. maltrato, y eso podría pasar también en relaciones, por ejemplo, laborales, en el caso del acoso laboral o de otro tipo de abusos. ¿Sí? Entonces, en este caso sí es necesario comparar dentro del tipo de relación que se tiene, el tipo de maltrato y el tipo de acto violento que se lleva a cabo, ¿sí? Si vamos a hablar de una relación de pareja, por ejemplo, pues claramente, aunque es una relación simétrica, habrá momentos en donde la persona sometida ante la voluntad del otro es obligada a hacer cosas pues que de pronto no está de acuerdo o es obligada a mantener las condiciones de la relación, aunque esas condiciones no sean acordes a su dignidad y a su bienestar, ¿sí? Tú nos hablas de dos tipos de relaciones, que serían las complementarias y las simétricas. Ujú. ¿Existen de pronto otro tipo de relaciones o estarían solamente ligadas estas dos? Pues en cuanto al tema de la violencia y del maltrato, hasta que se me cayó, Tranquilo. realmente podríamos decir que eso es como en general el tipo de relación que se mantiene, una relación de igualdad o una relación donde hay bien sea poder, autoridad o superioridad, entre comillas, pues, de una persona hacia la otra. Entonces podríamos definirla como una relación simétrica, una relación asimétrica o complementaria, ¿sí? Pero el maltrato sí puede variar según el modo o el modo en que se inflige esa fuerza, esa coerción sobre la otra persona. Entonces podría ser maltrato psicológico, físico, maltrato sexual, podría ser un maltrato muy soterrado o muy sutil, que la otra persona de pronto no identifique claramente y lo asocia incluso al rol que la otra persona tiene en su vida. Por ejemplo, bueno, sí, es que mi jefe, entonces está bien que me hable de esa manera, pero ¿y por qué? Y porque se supone que el jefe entonces puede infligir algún tipo de violencia o de maltrato sobre la otra persona como si eso fuera una condición natural. E incluso pasa desafortunadamente. Algunas personas que he tenido la oportunidad de conocer y atender en consulta, pues han manifestado la dificultad de denunciar directamente un acto violento de otra persona, que puede ser un jefe o que puede ser un compañero con un rango, una autoridad mayor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? ¿Acaso la otra persona me está haciendo un favor al darme mi trabajo? ¿O será que es que yo pienso que como él es el que tiene autoridad o es el que puede, entonces me puede gritar, me puede maltratar, me puede humillar, me puede comparar? Entonces fíjate que realmente el asunto del maltrato, que evidentemente es una característica violenta de esa relación que se tiene, puede ser distinto dependiendo el vínculo que se tiene. Por ejemplo, si es un vínculo laboral, puede que yo sea maltratador con mis empleados, pero puede ser que yo esté siendo maltratado en mi casa, en mi familia. Por eso es tan sano, Jessica, en este caso, y yo creo que pues para todos los que nos acompañan hoy, es interesante plantear una perspectiva no desde la persona maltratadora y la persona maltratada o de víctima y victimario, sino analizar el fenómeno de la violencia como un asunto que tiene que ver sobre todo con la interacción que existe y que se da en una relación determinada. Esa mujer que hoy está poniendo una denuncia en la comisaría porque su esposo o su pareja la está maltratando, puede estar siendo sin darse cuenta, o quizás ya de manera natural, entre comillas, una madre maltratadora con sus hijos. ¿Sí? El problema aquí es la pauta violenta. Cuando esa pauta violenta se identifica, es necesario poner todos los medios posibles para que
acá de inmediato, porque podríamos estar hablando de un victimario, entre comillas, que puede ser a su vez una víctima. Entonces, hay unos autores que hablan de la marca de Caín, por ejemplo. La Ujú. marca de Caín se refiere a ese modo, en cierto modo, no benévolo, ni en ningún momento justificando que la persona violenta haga esto, pero detrás de toda interacción violenta, detrás de cada actitud violenta de una persona, hay una historia de violencia, hay una historia de maltrato, que va dejando, por supuesto, una pauta de relación que se va volviendo natural y podríamos empezar a ir de ahí hacia atrás, ¿sí? Tratar de entender cuál es el pasado de esa persona violenta y podríamos encontrarnos muchas sorpresas. Y conviene verlo de esa manera, porque al fin y al cabo, si lo que necesitamos es que la interacción violenta cambie y no se trata simplemente de tener una mirada legal, por eso me gusta que ese espacio se lleve en un ambiente de reflexión, un ambiente de pensamiento, de diálogo, Ujú. y en un ambiente meramente legal, no porque lo legal es taxativo y es claro, hay un acto violento, por lo tanto hay una sanción, que puede ser muchas veces la cárcel, ¿sí? Como lo hablaban esos días en un grupo de estudio, una compañera llevaba el caso de una joven, pues que ya el maltrato llegó a un punto en que salió como de esa normalidad, entre comillas, en medio del maltrato y la violencia. Ella pues denuncia a su papá y pues el papá es metido a la cárcel, pero ese papá era el proveedor económico de la casa. Entonces, Mm. pronto esta mujer estaba en la dualidad de, bueno, entonces, ¿qué hago? Levanto la demanda porque tengo que comer, tengo que vivir, ¿sí? ¿Qué hago? Por eso la solución no puede ser simplemente una solución de tipo penal o de tipo legal, digámoslo así, sino que cuando se habla del ser humano, de la capacidad de dar afecto, igual de la capacidad de maltratar, tenemos que hablar de procesos de formación, donde todos estamos involucrados, ¿cierto? Tú tocas ahí un tema interesante y es cómo ayudar de pronto a esta persona, como tú dices, puede que sea víctima de maltrato y por esto lo convierte en que él genere estos actos violentos o de maltrato y cómo hacer para que esta persona reconozca que de verdad necesita ayuda o que requiere una orientación en específico. Sí, eso es un reto muy grande y no solo desde el punto de vista terapéutico pues, o clínico, digámoslo así, desde la Ujú. psicología, sino también desde el aspecto legal. Lo que pasa muchas veces es que las personas reinciden porque precisamente están ante la situación de, bueno, yo eh, someto a la otra persona a un daño, a un acto violento, someto al otro a mi voluntad. Yo pienso que eso es lo normal y así debe ser, y siempre lo han hecho conmigo, entonces yo por lo tanto lo hago también, podríamos verlo de esa manera. Y resulta que esa persona pues es sometida pues a pagar una pena, una condena, pero no hace ningún proceso o sea, ningún proceso terapéutico en el que él entienda realmente cuál es Ujú. su lugar, ¿sí? Y que entienda que eso que está pasando, pues, puede volver a pasar. El problema no es la ley, el problema no es esa discusión que uno escucha en las emisoras, que ve por ahí en las gacetas legales y demás, donde se dice que han apretado o han hecho más rigurosas las medidas o las penas. Ujú. Ese no es el punto, porque entonces es como si yo, siendo una persona violenta, con una interacción violenta con alguien, dijera, bueno, si le pego en la cara pasa esto, pero si le pego en el estómago de pronto no me pasa eso, ¿sí? Si la herida no se ve, no pasa nada. Entonces me dedico, es decir, la solución aquí estaría en ver realmente eso que tú acabas de mencionar y es cómo ayudar a esa persona que tome conciencia de sí misma y a través de los procesos de mentalización que tienen que ver con la terapia también, acompañar a esa persona que también quizás ha sido víctima en otros ámbitos, a que reconozca el efecto que tienen sus acciones, no solo en el otro, sino empezando por él mismo. Cómo este acto violento que yo estoy, en el que estoy sometiendo a la persona que supuestamente quiero, en el caso de la violencia conyugal o de la violencia de pareja, Ujú. no solo daña a la otra persona, sino que me daña a mí. Yo le decía una vez a un señor en una consulta, pues que tenía claramente una pauta violenta, le decía, tú quisieras que tu esposa hiciera lo que tú le pides sin chistar, pues, y simplemente porque si no lo hace, tú le vas a dar un golpe, le vas a dar un grito, o vas a golpear la mesa, o vas a amedrentarla con tus amenazas, o quisieras que lo hiciera porque te ama. Sí, entonces es un poco como el lado de la moneda Sí, que la muchas veces la dualidad. persona, Ujú. exacto, y la dualidad que la persona que ha sido víctima y que ahora es victimario, entre comillas, pues, y vuelve un poco entre comillas esos términos porque no es la idea verlo así, no llega a ese análisis, porque siempre he pensado que las cosas funcionan de ese modo y con él funcionaron de ese modo, quizás. Entonces, en este caso, el acompañamiento, el diálogo y el abordaje sistémico, pues creo que podría ser una buena estrategia
para acompañar a esa persona a ubicarse no solo como una persona peligrosa, como una persona victimaria, que de hecho son los que no llegan a consulta porque la comisaría los obliga. A mí me tocó muchos, trabajando sobre todo en el centro de familia de la universidad, me tocaba personas que llegaban, pues me llegaba primero la notificación de la comisaría y luego llegaba el personaje pues con la cabeza agachada y más bien esperando a que la cita acabara rápido y cumpliendo, fírmeme acá y chao. ¿Mm? Ujú. Debe ser esto un proceso también de toma de conciencia en el que la persona quisiera mejorar sus relaciones, quisiera mejorar su capacidad de amar y de ser amado. Y eso pues obviamente es un proceso pues diría yo, de alto nivel, si se tratara pues de la voluntad de alguien que además tiene heridas. Ujú. Es necesario entender que el niño o el joven o el adulto que somete al otro a un acto violento también es víctima, también está perdiendo mucho, está perdiendo la capacidad de establecer un vínculo libre, un vínculo basado en el amor, en el respeto, en la equidad, ¿sí? Y ahí, pues, fuera de esa frontera no hay posibilidad alguna de gratificación, de satisfacción ni de amor en ningún momento. Ahí tú tocas un tema y un elemento súper fundamental y es el amor, el apego, el afecto, cómo Ujú. esto puede generar o fortalecer como tal ese proceso protector ante situaciones violentas. Bueno, realmente el apego seguro, pues, hablándolo, es diría, lo más cercano a un amor estable que da seguridad y que permite de ahí en adelante establecer una cantidad de pautas saludables para una relación. Por supuesto que va a ser un factor protector tremendo, muy poderoso, aún cuando de pronto ya la relación ha avanzado o incluso en relaciones ya con personas adultas. Siempre reivindicarse y poner en orden esas heridas del pasado, pues traer efectos terapéuticos muy benéficos para las personas. Pero a veces son tan fuertes y tan grandes esos fantasmas, pues que la persona prefiere no verlos, prefiere no enfrentarse a eso y simplemente pues hace hace lo que le sirve, lo que le funciona. Ojo, una relación funcional, es un término pues que se usa todavía en algunos casos. Una familia puede ser funcional a punta de maltrato. La familia puede Ujú. funcionar de esa manera. Una familia puede ser funcional con gritos, con amenazas, con abuso sexual. Puede ser funcional. Y muchas veces se mantiene a través del silencio de las personas afectadas. Ujú. Y el silencio es fácil que una persona llegue a él cuando ha sido abusada, maltratada, porque simplemente pues se acostumbra y crece viéndolo como algo natural. El Ujú. problema de esto es ese, el problema es que tú puedes estar hablando con una persona violenta, mostrándole con evidencia, pues con hechos concretos, que lo que hace no está bien, ofende a la otra persona, la daña, la aleja de la posibilidad de un amor bueno, y la otra persona no es capaz de ver eso. Esa mentalización de la que hablaba hace un momento Jessica es precisamente una característica que se afecta cuando el apego de esa persona en las primeras etapas de su desarrollo no fue un apego saludable. Sí, cuando hay ambivalencia, cuando hay inseguridad, cuando hay maltrato, Ujú. cuando hay temor. ¿M? Entonces, es difícil realmente ver las necesidades del otro, las necesidades afectivas, las necesidades emocionales del otro, si yo he tenido un pasado en el que nadie se hizo cargo de mis emociones, nadie se hizo cargo de mis necesidades afectivas, y por lo tanto, pues yo de entrada en una relación pondré en duda que merezca ese respeto y ese afecto de la otra persona. Entonces, el afecto siempre claro que sí, y por eso creo que es muy acertada la política de muchos, de la presidencia incluso, creo que va en esa línea, y es garantizar que las primeras etapas, hasta los 5 años, 7 años, sean etapas donde los niños tengan la mayor cantidad de experiencias tempranas saludables, nutricias desde el punto de vista emocional, no solamente la nutrición saludable, sino también experiencias positivas que le van a ayudar a ese niño a identificar, a formar una pauta de referencia. Si yo he tenido una relación saludable, donde me han hecho sentir bien, donde me tratan con cariño, en la que el afecto precisamente es como la pauta habitual, es lo que yo estoy acostumbrado a recibir. Entonces eso me permitirá a mí tener como un rasero en el que yo voy a identificar cuando algo se sale de eso. El problema es cuando los niños han sido maltratados desde pequeños y legitimamos ese maltrato, diciendo que sí, que es normal y que está bien darle una palmada fuerte de vez en cuando, pues porque si no, entonces el niño se va a salir de control o el niño es malo y hay que enderezar los golpes, cosas de esas, ¿sí? Entonces, claro, si el niño ha visto siempre eso, ¿cómo va a poder él puntuar o cómo va a poder él notar que lo que está haciendo con la otra persona está fuera de lo conveniente, está fuera de lo convencional y de lo que le conviene al otro, pues? Entonces el afecto, de entrada, no solo por lo que provoca en el cerebro, que ya está muy demostrado, la neurociencia lo ha Ujú.
lo ha demostrado una y otra vez le ha dado mucha fuerza a la teoría del apego, a todo eso de la disciplina positiva, todo lo que han ido pasando en los últimos años ha sido muy, muy, muy bueno para los niños y para las familias. No solo por eso, no solo por la evidencia que hay en el cerebro, sino también porque se vuelve natural. Y cuando algo bueno se vuelve natural, a ti te ponen otra cosa en el medio y tú no lo vas a aceptar. Que eso es lo que no ocurre con la persona que ha sido maltratada desde pequeña. Una persona maltratada, humillada, ofendida desde pequeña, que no ha tenido otra pauta, será maltratada en una relación de pareja y pues no va a tener el referente, no va a tener el modelo operativo de esa persona, no le va a permitir ver que eso no es bueno y que puede obtener otra cosa distinta. Entonces el afecto no solo ayuda a la prevención de personas Ujú. que no van a ser violentas en el futuro, sino que además ayudaría a que esos niños de esta nueva generación, que van a ser respetados, que van a ser amados, que van a ser valorados en una relación, aunque sea una relación complementaria de superioridad, de jerarquía, de poder, podemos respetar a los niños, por supuesto, aunque seamos quienes estamos encargados de su cuidado, esos niños van a crecer sabiendo que eso es natural. Y como eso es natural, pues entonces va a ser siempre la primera manera en que yo voy a tratar de garantizar mis De derechos relacionarse con y de los relacionarme otros. con el otro, exactamente. Ujú. ¿Qué diferencia hay entre apego y amor? Una pregunta que nos estaba haciendo Alexandra. Sí. Bueno, el apego, yo diría que el apego son relaciones o son interacciones más bien que desde que nacemos establecemos con las personas que están ahí cuidándonos, ¿sí? Con el cuidador principal. Lo decía pues los autores que apelan a ese término del attachment o del vínculo, Ujú. del apego. El apego es inevitable, siempre se va a dar, en todas las relaciones se da. Apego es esa relación que tú tienes a la mano que tú aprovechas o que tú usas para retornar al equilibrio emocional en algunos momentos de estrés, en algunos momentos de preocupación, de miedo, y que te permitiría a ti llegar o pasar a la etapa de la exploración, ¿sí? Entonces siempre necesitamos ese apego. El apego es inevitable, hace Ujú. parte de toda relación de afecto y acompaña a lo largo de la vida. Entonces los niños, por ejemplo, pequeños, que han tenido apegos seguros, que han tenido figuras de apego o bases que les permiten a ellos tener a la mano esa persona cuando las cosas salen mal, que van a tener alguien que se conecta con sus necesidades afectivas, que los comprende, alguien que atiende sus llamados. Entonces, un niño que crece lanzando una señal que va a ser atendida es un niño que se vuelve también un niño bueno comunicando sus necesidades y sus sentimientos. Posiblemente ese niño no va a tener que llegar a los golpes porque de pequeño alguien se hizo cargo de sus necesidades sin tener que gritar demasiado, sin tener Ujú. que maltratar o someter a alguien a la fuerza, ¿sí? Entonces, cuando yo crezco pensando o sintiendo que definitivamente alguien se hizo cargo de esas necesidades mías y que eso pues es algo recíproco y se va formando un vínculo de seguridad, entonces el amor, podríamos decir que es la consecuencia de ese amor propio, de esa concepción o esa conciencia clara de mí mismo, del otro también, y pues yo podría desarrollar relaciones de amor más saludables. Eh, una compañera, la doctora Gloria Cornejo, hizo un estudio pues, hicimos la maestría juntos, y el estudio que ella hizo era sobre el amor, el concepto del amor y el acto violento. Es decir, en las relaciones donde hay amor, definitivamente no hay violencia, o será que yo puedo cambiar el concepto del amor. Eso lo podríamos hablar más adelante, sí, pero yo Ujú. puedo pensar que amo mucho a una persona y que eso incluye, entre otras cosas, pues someterla a mi voluntad, someterla a mis caprichos, a mis deseos, ¿m? Verla como si fuera una persona que está a mi servicio o un medio que me ayuda a mí a conseguir algunos fines. Entonces, en ese caso, pues el problema no es, por supuesto, el concepto del amor en el que todo se engloba. Yo puedo decir que amo cualquier cosa, sino que el problema de ese amor malentendido, de ese amor insano, estaría posiblemente en una base que no es segura, en un apego Mm. quizás ambivalente, en un apego cargado de temor, en un niño que crece pensando que tiene que hacer cosas para que el adulto le preste atención, porque de entrada no tiene garantizado esa respuesta emocional sensible. Y entonces ahí viene el término del apego a decirnos, pues mire, si los niños tienen un apego seguro de pequeños, van a tener más probabilidad de tener relaciones amorosas estables, saludables y felices. De aquí, según los porcentajes, nos dicen que el 40,8% de los jóvenes manifestaron que antes de los 18 años fueron víctimas de maltrato. En Colombia es una sociedad violenta con los niños. ¿Cómo se maneja aquí en Colombia este proceso? Pues bueno, el hecho de que los menores hayan admitido que son maltratados, eso
es una cifra realmente preocupante, 40, casi 41%. Ujú. Preocupante, pero desde ese punto de vista del que estamos hablando, es positivo que los adolescentes sean capaces, los niños sean capaces de decir, fui maltratado. Porque como se los decía al principio, lo más importante es identificar que eso es maltrato, no que eso es un Ujú. cariño disfrazado de autoridad, o que es que me pegan porque me aman, o que a mí me someten a eso pues porque buscan lo mejor de mí. Ninguna persona, y eso lo dice mucho la disciplina positiva y todos sus exponentes, ninguna persona saca lo mejor de sí cuando es tratada como algo peor, pues como si fuera lo peor. ¿M? Ujú. Entonces, me parece que este 41% de jóvenes que dicen que han sido maltratados, pues creo que ya estarían en un riesgo menor, no de que eso siga pasando, sino de que sean capaces de huir de una relación con una interacción violenta. Sin embargo, pues esto no hace menos grave el problema, simplemente pues trato de ser optimista, ¿sí? Porque el panorama es bastante grave. Lo que pasa acá es que claramente Colombia es una sociedad violenta, no solo con los niños, es una sociedad violenta en general. Es una sociedad Ujú. violenta con nosotros mismos. Sí, los colombianos somos violentos con nosotros mismos como colombianos, somos violentos con el otro, con el vecino, con el que le va bien, con el que le va mejor. Es decir, somos una sociedad compleja en ese sentido y yo pienso pues que las raíces fueron echadas hace mucho tiempo, mucho antes que ocurriera lo de los 80, lo de los 90, que es tal vez como el, y que el chivo expiatorio pues al que le hemos El acusado bullying. todos los males, ¿cierto? Ujú. De la violencia, el narcotráfico y todo esto. No, o sea, como latinos tenemos una carga de violencia muy fuerte, quizás porque también fuimos maltratados y fuimos sometidos durante muchos Ujú. siglos, pero lo interesante aquí es ver que, o sea, llama la atención que muchas reformas legislativas, propuestas de ley, Ujú. todo, pareciera que pretendieran ser más benévolas con quien maltrata que con el interés superior incluso de los niños. Entonces sí son Ujú. cosas que a uno lo ponen mucho a pensar y pues habrá otros intereses detrás, de pronto el problema carcelario, sí, el tema de los jueces, todos esos problemas en la justicia, la capacidad de dar respuesta pues inmediata a esa cantidad de demandas y de procesos, podría aflojar un poco más la mano en este sentido y eso da un mensaje muy triste, muy desesperanzador a las nuevas generaciones porque eso implica también un mensaje de pues no cuidamos a nuestros niños, no cuidamos a nuestros jóvenes. Ujú. Entonces, nos preocupan más otras cosas, pero el tema del maltrato infantil es un asunto que a todos debería avergonzarnos como adultos. Todos somos responsables de eso que está pasando ahora. Tú abordas pues de que es un proceso histórico y pues la historia pesa también en este proceso pues actual y esto mismo también se ve como de generación tras generación y cómo las pautas que de pronto yo pude recibir de mis padres también pueden afectar en cómo yo me relaciono con mis hijos. Uh -huh. Y en cuanto al proceso de pareja, que ya es un proceso donde yo elijo a la persona y yo tengo la decisión de decir si quiero estar o no estar con esta persona, ¿cómo juega ese proceso en el que yo soy consciente que es un proceso de maltrato? ¿Y hasta qué punto el tomar la decisión cuesta? ¿Cómo se puede trabajar con estas personas Sí, para que, más allá del reconocimiento, pues que se tome la acción necesaria? eso es muy complicado, Jessica, porque fíjate que hay personas que, aún reconociendo que están en medio de una relación violenta, temen salir de ella porque piensan quizás que no tienen opciones por fuera de esa relación violenta. Entonces están dispuestas como a moverse en esa línea delicada de, bueno, yo juego aquí dentro de un límite, como quien dice, yo acepto cierto nivel, cierta cantidad de violencia, Ujú. ¿sí? Yo puedo tolerar una relación violenta hasta cierto punto, pero ya que eso pase a otras cosas, pues yo ahí ya daría un paso a un lado y me iría de la relación. Y eso ocurre algo similar a lo que ocurre con un adicto, cuando empieza un proceso de consumo de sustancias, ¿sí? Es posible que el adicto diga, no, no, yo, bueno, si yo me fumara 2 cigarrillos de estos, pues, o 2 cigarrillos de marihuana al día, como Ujú. este, pues sería un problema, pero a los 4 años de estar fumando esos 2 cigarrillos, pues ya, sin darse cuenta, irá subiendo la dosis. Es decir, la tolerancia, la capacidad de tolerar el daño, es una característica también de los seres humanos. Algunos muy optimistas Ujú. hablan pues de que eso es la capacidad de la resiliencia y tal. Eso podría ser bueno y podría ser una característica de la resiliencia si me ayuda a mí a cambiar la relación en la que estoy y si cada relación que yo inicio o que yo sostengo con personas en una relación romántica o no romántica da mejores condiciones y cada vez las relaciones son mejores, ¿sí? Pero uno ve al contrario que ocurre muchas veces y es que las relaciones cada vez van como bajando
más la calidad, digámoslo así, en cuanto al trato, en cuanto al respeto, y la persona cada vez tolera mayor cantidad de violencia. Entonces llega un momento en que ni siquiera se denuncia. Por eso yo connotaba positivamente el hecho de que el 41% de los adolescentes manifestaran que antes de los 8 años fueron víctimas de algún tipo de maltrato. Porque es que, claro, tienen 18 años. Si yo sigo recibiendo maltrato todos los días, a los 25 me hacen la encuesta y voy a decir, pues, hombre, depende. ¿Cómo así que maltrato? ¿Usted qué entiende por maltrato? Porque pues a mí sí me dan todos los días los golpes, pero yo podría decir, no, pues maltrato, pues no. O bueno, lo normal. ¿Y cómo así que lo normal? Entonces hay algo que se podría como comparar, y algunos otros lo mencionan como un consenso implícito en el que la relación se da, porque siempre tenemos que hablar, cuando hablamos de maltrato y de afecto, es sano hablar de una interacción. Vuelvo y repito, esa persona que es maltratada en esa relación puede ser la maltratadora en otra relación. Entonces, lo que hay que entender es la forma en que nos relacionamos nosotros para que la violencia se haya convertido en una pauta de relación, ¿sí? En este caso, entonces, esa persona pues llegaría a un punto en el que ya no es capaz de identificar que está siendo maltratada, simplemente lo ve como algo normal. Y la siguiente relación en entablar, o el modo en que trata a sus hijos, el modo en que trata a las personas que están a su cargo, o lo que sea, pues guardaría ese ingrediente de cierta cantidad de maltrato. Creo que se fue la señal. Ya ahí estoy, sí. No sé Listo, si es bueno, mi no, pues yo internet todavía o ahí el los mío. conectados, entonces iba a decir, ok. Entonces, lo interesante es que esto, más allá del abordaje médico o clínico que se haga, debe ser realmente toda una revolución cultural, una revolución donde el afecto, como tú lo has mencionado, sea lo natural, sea lo esperado, que los niños se acostumbren a eso, que nosotros en casa cuidemos precisamente esa de experiencias que le ayuden a dar amor, ¿sí? A mejorar en ese sentido. Entonces creo yo que definitivamente la revolución ahí es una revolución cultural basada en el buen trato, en el amor, en el respeto por Ujú. el otro. Trampa y es el no volvernos expertos en lo que sí queremos que pase. Eso es algo que como terapeutas debemos tener muy, muy presente, muy claro, y es volvernos expertos en potenciar ese lado bueno de la conducta humana, esas cosas buenas que pasan cuando el adulto o cuando una persona es capaz de amar, es capaz de servir, es capaz de comprometerse, es capaz de darle calidad a una relación. Yo pienso que eso es un punto que como cultura deberíamos estar muy comprometidos, y más que llegar a un compromiso de tener penas severas contra los abusadores, maltratadores, eso puede ser una parte importante, un mensaje que se le da a la cultura y a la sociedad, pero debemos sobre todo naturalizar el buen trato. No necesariamente una familia es un remanso de paz, no necesariamente la familia, el hogar, el vínculo familiar es un factor protector. Muchas veces pasa lo contrario, y nuestro país es un ejemplo de eso. En Colombia, te aseguro que la mayoría de los maltratos que son vividos pues, a temprana edad no es en el colegio, no es en los grupos por fuera en los grupos deportivos, juveniles, no, es en la familia, es en la interacción familiar donde se dan esas cosas. Entonces es necesario el trabajo con la familia hacia la promoción de una cultura del buen trato y del amor. Sí, sobre todo como tú mencionas de que es algo de hábito, de cultura y también que en ocasiones como que solemos, bueno, los padres dicen como que una palmada no está mal o un grito a veces es necesario, de Mm, pronto un empujón o un pellizco es necesario en ocasiones, pero hasta qué ujú. punto es más el manejo de la ira de esta persona, de no saber o Claro, claro. buscar otras opciones de solución y de tener en cuenta que teniendo otras soluciones de manera más asertiva y de una manera, pues de una comunicación adecuada, como tú dices, es generar ese clic o ese cambio cultural, Claro. podemos generar pues apego, relaciones que generen pues armonía
y más allá de generar factores de riesgo, pues que se generen factores como tal protectores dentro de la familia, que es así como es, el primer núcleo donde la persona va a captar toda la información pues para desempeñarse en un futuro. Según las exactamente estadísticas así nos es. indican que en el proceso como tal de pareja hay más incidencia en que la mujer es la más maltratada. ¿Por qué esto sucede? Bueno, pues eso es bien complejo. Yo diría que hay ingredientes de todo tipo, desde el punto de vista Ujú, neurológico, desde la respuesta emocional, la respuesta hormonal, la manera en que nos comportamos, bueno, y obviamente pues todo el tema cultural con el machismo, la legitimación pues del maltrato, todavía escucha uno personas que dicen cosas como, bueno, pero es que, hombre, yo como hombre no esperaba que ella hiciera eso, o sea, yo no esperaba que ella fuera la que tomara la iniciativa, por ejemplo, en terminar la relación. Siempre he terminado yo y pues ahora me termina ella y a mí me dio mucha rabia y se me fue la mano, ¿sí? Se me fue la mano. Fíjate cómo los imaginarios de lo que es el hombre y lo que es la mujer también son un caldo de cultivo pues para que esas cosas se den. ujú, Entonces, sí, definitivamente yo pensaría eso desde una perspectiva de la formación también del corazón, de cómo la mujer ha formado a lo largo de la historia un corazón dado al cuidado, un corazón dado a la protección, ¿sí? Y eso es un factor protector, lo que decíamos ahorita, el hecho de que las mujeres, generación tras generación, aunque eso haya cambiado mucho, las mujeres ahora están en unos roles bastante amplios, ¿sí? En la vida familiar, en el mundo laboral y demás, pero no dejan de ser cuidadoras, no dejan de ser personas pues, que son como el soporte, el apego, la base segura de generaciones completas. Entonces, eso ha sido un factor protector durante muchos años y es esa conexión, esa empatía que yo puedo llegar a desarrollar y que quizás ahora, como les decía, asuntos de la estructura cerebral, el hecho, pues, el hecho de que sabes testosterona o otro compuesto químico el que lleva a que reaccionemos en algunos momentos, eso también influye, pero también creo que es una forma, diríamoslo, muy primitiva de comprender una relación de, como decíamos ujú, ahorita, una relación complementaria, ¿sí? Entonces se supone que yo soy que tengo más o el derecho a hacer ciertas cosas porque yo soy el que provee económicamente. Todavía pasa mucho esa manipulación y ese chantaje afectivo donde hay una transacción de algún tipo, bien sea económica, o yo soy el que pone la comida en la mesa, o yo soy el que trabaja, cosas de estas, ujú, ¿sí? En algunos estratos socioeconómicos, sobre todo, es bien frecuente esto. Y pues mujeres están dispuestas a sostener esa pauta, esa relación violenta, pues porque quizás piensan que no va a haber otra posibilidad si quieren comer y darle comer a sus hijos. Y desafortunadamente pasa mucho de eso. Entonces eso yo diría que es un elemento clave, esa brecha que sigue existiendo, esa brecha de género tan grande que hay aún en nuestro país, y que también cuando se da un salto hacia la participación más activa de la mujer, desafortunadamente también empieza a ujú, aumentar la incidencia de la mujer ujú, como maltratadora, ¿sí? ujú, Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, pero entonces eso tiene que ver con el poder, sin duda tiene que ver mucho con la relación de poder, porque si yo ujú, concibo la pauta que tengo contigo como una relación de poder, se supone que yo tengo la posibilidad de someterte a ti cosas ujú, sí, imponerte decisiones, imponerte ujú, visiones del mundo, decisiones que yo tomo por encima de ti, y ocurre lo mismo. Es posible que esa mujer, vuelvo y repito, que ha sido maltratada en casa desde pequeña por su papá y ahora por su pareja, pues sea maltratadora de sus estudiantes en el colegio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el punto aquí, sí, es cierto que hay una clara tendencia masculina a seguir pensando la relación de afecto, o bien sea complementaria o simétrica, como una relación de poder, ¿sí? En donde yo soy el que mando, yo soy el que pone las condiciones, yo soy el fuerte, yo soy el cavernícola, digámoslo así, que todavía sale a cazar mientras usted está pues en la caverna cuidando de las crías, pues más o menos. Esa es una visión, pero también hay que verlo desde un punto de vista de, podríamos decirlo, pues como ya lo mencioné, en donde si hay una relación de poder, donde sea la mujer la que asume cierto poder, pues pasa igual. Yo me he encontrado en consulta con no pocas parejas donde ella somete al hombre, en este caso, pues ujú, a algún tipo de violencia. Violencias que incluso ni siquiera el hombre sería capaz de aceptar o de admitir o de buscar ayuda al respecto, ¿sí? Y ujú, nombra esa violencia de otras maneras, sin decir que es violencia, porque ¿cómo va a ser ella la que me somete a mí a la violencia? Eso nunca se ha visto. ¿Mm?
nunca se ha visto eso. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso, cierto? Entonces, se han hecho experimentos sociales en donde una mujer coge a golpes a alguien en la calle, a su pareja en la Sí. calle, pues es muy interesante la reacción de la gente se ríe entre comillas, del pobre tonto que es sometido por una mujer. Pero si fuera el hombre el que somete a una mujer en la calle y la maltrata, te aseguro que muchos vienen en ayuda de la mujer, porque no pasa lo contrario. Entonces seguimos como sociedad teniendo una visión muy machista de las relaciones de pareja, de las relaciones de cuidado, de las relaciones laborales, ¿sí? El hecho de que una mujer grite a sus empleados es distinto al hecho de que un hombre grite a sus empleados Ujú. y tiene una connotación distinta. Es algo que todavía como que no ponemos en palabras, es algo difícil de descifrar, ¿sí? Pero claro, si es una mujer la que grita, la que maltrata, entonces, pero ¿cómo así? Está vieja loca, pues no, a eso no le pare bola, lo que sea. Pero si es el hombre el que grita, pues sí, es un tipo, es el duro, es el que manda acá. Pero ¿cómo así? A ver, eso como que no cuadra. Esas son las reflexiones que conviene que tengamos con los niños desde ahora, que les ayudemos a entender todo el asunto pues, de su dignidad, por supuesto, del respeto, de identificar cuando una actitud de otro ya pasa de claro a oscuro y empieza ya a darme pistas de momento aquí yo pongo mis límites y digo no más, porque ya eso no es algo que yo haya connotado como algo positivo, Ujú. pero siempre bajo un referente de buen trato y de respeto. Por eso la base segura, el amor, el afecto, es un factor protector tan poderoso, porque si se vuelve natural el afecto, entonces vamos a poder identificar más fácilmente el maltrato. Si tú vas a algunas sociedades y le preguntas a los niños lo mismo que esta encuesta le pregunta a los adolescentes si han recibido un maltrato, es distinto, desafortunadamente, escuchar esto en una sociedad donde quizá los niños tienen más acceso al estudio, al conocimiento de sus derechos, la relación con otros adultos importantes que también pueden ser base segura, como maestros, Ujú. ¿sí? Niños que han estado en poblaciones alejadas, cuidados por cualquiera, debo decirlo, o por un grupo de adultos que no son cuidadores eficaces, posiblemente tendrán más dificultades en darse cuenta que están siendo maltratados y por lo tanto tendrán una pauta violenta en un momento dado sin ni siquiera darse cuenta que así es. Ujú. Y ahí tocas un tema que es el cómo educar y cómo se forma también ese proceso de ver natural el afecto, de que el afecto sí o sí se Claro, requiere, sí o sí no es que sea una opción de ser un factor protector, sino que es el deber ser, por decirlo así. sí. Y de aquí quisiera que abordáramos ya para ir cerrando y que las personas nos dieran sus preguntas, que las vayan pues posteando ahí en los comentarios. Quisiera preguntarte cuándo uno puede empezar a discriminar para decir no, hasta cuándo yo puedo decir este es el límite, ya me estoy sintiendo maltratada, ya sea un maltrato físico, Ujú. psicológico, ¿cuándo poner ese límite? Bueno, eso es algo pues que es difícil porque cada persona tendrá, como tú lo dices, unos límites distintos, ¿sí? Ujú. El umbral, digámoslo así, el umbral de dolor también cabría poner la comparación en este caso. Hay algo que se conoce como el consenso implícito, yo se lo decía ahorita, sí, ese acuerdo que tú y yo como pareja tenemos, o en una relación que tenemos, y pues yo puedo de pronto gritarle a mi hijo hasta cierta cantidad, pero llega un punto en que yo me paso, sí, pero eso en el tiempo va a cambiar, porque la relación cada vez se hace más violenta y cada vez podemos tolerar mayor cantidad de violencia, desafortunadamente. Ujú. Pero yo diría que tú misma en la pregunta me dabas la respuesta, y es que cuando yo siento que realmente esto ya pasa, sobrepasa, o yo yo siento temor, ¿sí? Podríamos decir en general, por acá tengo una notica que me parece que conviene tenerla muy presente, y es todo maltrato a la integridad física y psíquica del individuo, acompañado por un sentimiento de coerción y peligro. Cuando tú te sientes en peligro, cuando tú sientes que si no haces lo que el otro te está pidiendo, algo podría pasarte, algo malo podría pasarte, ya sin duda estás siendo víctima de un maltrato. Cuando tú sientes que estás obligado a hacer lo que el otro te está imponiendo, ¿sí? Y esto no en una relación, por supuesto, de simetría, en una relación de igualdad, digámoslo así, en términos de edad, de fuerza, de conocimiento, de Ujú. ascendencia sobre el otro, puede ser más fácil notarlo, va a ser siempre más difícil para un niño o para una mujer que pasa hambre o para un hombre que de pronto no tiene las habilidades comunicativas de su pareja, ¿sí? O un hombre que es ridiculizado, un hombre que es comparado, humillado. También en lo sexual, la violencia sexual también no solo es dada del hombre hacia la mujer, sino también muy frecuentemente de la mujer hacia el hombre, ¿sí? Cuando lo pone en evidencia, cuando lo maltrata, no sé, cuando lo pone en duda. Son cosas que yo creo que en este caso, el darse cuenta cuando ya la línea
la línea pasa, todo está sentado en una base. Si la base es segura y la base es una base de respeto, de amor, de buen trato, para mí va a ser más fácil darme cuenta que algo sobresalió. Como que en ese indicador, en ese marcador, algo saltó ahí. Eso que saltó, ¿qué fue? Un grito, una mirada. Hay un término que se menciona cuando se habla de violencia y de abuso sexual, y es el hechizo. El hechizo es ese Ujú, encantamiento, podríamos decirlo, que la persona que en ese caso pues somete al otro a un acto violento, como que de manera sutil le hace sentir que le puede hacer daño, ¿sí? Entonces puede ser una mirada, puede ser puede ser una forma de preguntar algo, ¿sí? ujú. Incluso puede ser en interacciones muy sutiles que no nos damos cuenta. En una relación Como buena, la en una relación, risa, una el risita de pronto chiste. burlona, Ujú, exactamente, o el blanqueo de los ojos, dijiste eso, como ujú, quien dice, mejor quédate callada porque si seguís hablando te voy a ridiculizar más. Eso también es ujú, violento. ¿Y eso cómo lo nota uno? Pues cuando uno ha tenido relaciones nutritivas a su alrededor. Siempre, y eso se lo digo yo a las personas que quizás viven en una relación abusiva de pareja. Es necesario siempre rodearse de muchas personas. Cuando una relación se vuelve una relación de ujú, pegote, como lo decimos en nuestra cultura, no, es que somos uña y mugre todo el tiempo, 24/7, permanentemente el uno pegado del otro, es mucho más difícil darse cuenta en una relación de estas que yo puedo estar siendo víctima de abuso o de maltrato, porque la pauta la pone él y la pongo yo. Yo la acepto, tú la pones, luego entonces se convierte en una interacción, como lo dicen quienes han estudiado a fondo este tema, se convierte en una interacción y en ese punto es bien difícil darme cuenta que el otro puede estarme incitando a algo que no me conviene, que no está bien y que me va a hacer daño. Entonces, siempre es sano tener referentes, tener puntos de referencia. Ojalá pues la base segura fueran los papás, no siempre lo es, pero yo a través de adultos que me aman, de adultos que me cuidan, de relaciones que yo veo cómo funcionan, cómo marchan, de conocer mucha gente y no enfrascarme únicamente en una relación violenta, voy a tener más facilidad para darme cuenta que de pronto estoy en una relación violenta. listo. Pasamos entonces ya a las preguntas, ya para ir cerrando, que nos quedan creo que 10 Ujú. minutos. Entonces, la primera es, ahí la estaban escribiendo, hay una persona que es la persona que ocasiona el maltrato en la familia, ellos intentan solicitar apoyo terapéutico, pero esta persona no lo quiere tomar. ¿Qué recomendaciones Sí. se le puede dar a esta familia? Bueno, pues la pauta, y eso desde el punto de vista legal y terapéutico también, es que el acto violento tiene que terminar de inmediato, ¿sí? Ujú, Es decir, se tiene que hacer algo para que ese acto violento no siga adelante. Pongo un ejemplo, ¿sí? Si la persona llega borracha todos los días a la casa y se sabe que pasa lo mismo, ¿sí? Entonces el tipo llega borracho, lo reciben ujú, mira, otra vez usted borracho, venga, tal. O sea, uno podría predecir lo que va a pasar luego. ujú, ujú, En eso incluso se podría hablar de una corresponsabilidad de la persona que aún sabiendo lo que va a pasar, pues lo hace como dando la oportunidad a esa persona violenta de que algo raro, algo mágico pase. Eso pues es algo que hace parte de ese consenso del que hablamos ahorita. Es como un paso, yo sé cuál es el paso siguiente, sin embargo, a pesar de saberlo, pues no lo evito. ujú, Entonces, en ese momento, si por ejemplo, en el caso del borracho que llega a altas horas de la noche, pues dejarlo afuera, sino dejarlo entrar. Que va a ser peor, que va a formar un escándalo, puede pasar, pero ese escándalo tal vez ayudará a que la cosa escale a un nivel ya no íntimo en familia, sino que la comunidad entera se dé cuenta. Claro, ujú. el silencio es la manera en que el abuso y el maltrato violento, pues, o la violencia se Se mantiene, oculta. se Ujú, oculta, exacto. Entonces, ese es el hechizo, ¿sí? Entonces, el borrachito seguramente, pues en este caso para un borracho será más difícil. Me perdonan pues el ejemplo que pongo porque puede sonar un poco despectivo. Pero la persona que llega bajo el efecto del alcohol ujú, identifica que siempre hay una hija o un hijo que se compadece, que le ayuda, papá, venga, yo le doy el tatá. Entonces, esa persona esa persona bajo el efecto del alcohol forman una interacción que también es violenta. Y no solo será la persona que llega bajo el efecto del alcohol, sino también la hija, el hijo, la esposa o quien sea, que favorece el siguiente paso, a que las cosas terminen mal, ¿sí? Entonces es importante identificar con la ayuda, ojalá, del terapeuta o con la ayuda del comisario o de alguien que en el sistema pues ayude a identificar esas pautas donde comienza ujú. todo. Porque las cosas no comienzan cuando la voz se sube o cuando hay un golpe o cuando viene la cachetada o la humillación. Las cosas comienzan quizás desde Ujú. antes, ¿sí?
Entonces siempre amenaza con que se va a ir y después a las 2 horas llega borracho, tira la puerta duro y ya sabemos lo que va a pasar en la noche, ya sabemos lo que nos espera en la noche. Entonces el mensaje para todos como sociedad es no permitir que esto llegue a ese punto, ¿sí? No permitir el abuso, el maltrato, tiene que parar de inmediato, no es sano que se vuelva a repetir, porque cuando se empieza a repetir, pues ya se va instaurando una pauta violenta que luego es más difícil romper. Sí, entonces el típico ejemplo que se pone de los vecinos que pelean hasta altas horas de la noche, el otro día pues escuchan los mariachis a todo pulmón, pues la reconciliación, y Sí, vuelve otra vez el acto violento, la reconciliación. Es sano cortar de raíz lo que tenga que cortarse de raíz. E incluso pues en algún momento por eso el código recomienda la caución, la distancia. Si esto volverá a pasar, entonces se le pone una distancia a la otra persona. Que es que somos familia, que tal cosa, que es que cómo hace eso, que los trapos se lavan en casa. Nada, los trapos sucios son de todos. Cuando se trata de abuso y de maltrato, los trapos sucios son de todos, no solo de la familia tal, que es la que lo encarna lo pues, en su vive. dinámica familiar, lo vive en carne propia. Todos somos corresponsables de eso. Y afortunadamente se han dado cambios muy importantes a nivel legal que permiten que cualquier persona que atestigue un acto violento de este tipo pues pueda llamar a las autoridades, sí, pueda poner una denuncia. Antes era eso, pues con cédula, ir presencialmente y decir, y no sé qué, y exponerse al otro y reconocerlo cara a cara. Ya no, ya la cosa ha cambiado y pienso que es un avance importante porque todos como sociedad estamos llamados a que esto no vuelva a pasar. Entonces, en primer lugar, si sabemos que eso pasa y la persona es renuente a pedir ayuda, entonces es necesario acudir a la autoridad. Y pues bueno, hay otros recursos, como por ejemplo, pues, no se los decía ahorita, pues no dejarlo entrar, enfrentarlo, hacer un careo, si la relación es buena, y evidentemente se trata de actos violentos, repetitivos, pues por el consumo de sustancias, por el consumo de alcohol o de drogas o lo que sea, pero se trata de una persona con la que en otras condiciones se podría hablar, entonces es necesario reunir a toda la familia ante una autoridad, ojalá pues con peso legal, y poder hacer un careo y ofrecer la ayuda. Posiblemente la solución de inmediato no sea la cárcel, posiblemente no, porque posiblemente esa persona aún desde la cárcel puede seguir profiriendo una cantidad de amenazas y de Ujú. maltrato de otro tipo que hace que la pauta sea cada vez más difícil, ¿cierto? Si algunas de las familias o personas que están viendo pues este live te quieren contactar, ¿dónde podrían realizarlo, Santiago? Bueno, a través de Claro. esta red social, a Ujú. través de ese Santiago Cano, arroba ese Santiago Cano, pues yo acostumbro pues a estar pendiente de los mensajes. Y también el correo electrónico es cscterapeuta@gmail.com. Si en algún momento pues, tuvieran alguna consulta que hacer, si quieren conocer un poco más de bibliografía al respecto o conocer líneas de atención, pienso que también todo esto hace parte pues como de esa cruzada que todos como sociedad tenemos que emprender en contra del maltrato, porque no es una batalla campal contra los abusadores, no es una batalla campal contra la persona que maltrata, sino contra el maltrato como una interacción a la que se puede llegar y que mucha gente, incluso buena, gente de buen corazón, gente noble, pues puede llegar a esto, pues porque estamos inmersos en esto. Eso es como por eso se desde el principio es un asunto que tiene que ver con la condición humana y no por eso pues estoy justificando el maltrato o estoy justificando que esto pase, sino que pienso mucho en esa frase de la marca de Caín, y es que esa persona que hace esto también necesita ayuda. Yo recuerdo mucho Ujú. hace unos años, me llamaron de una emisora a comentarme un caso que yo bueno, no me había enterado hasta ese momento cuando me llaman de la emisora y me dicen, mire, pasó esto, dos chicos de 12 años, mira, es en un colegio público aquí en Medellín, Ujú. dos niños de 12 años abusaron sexualmente de una compañerita de 9 años en el paradero de buses. A mí eso me dejó frío, pues yo la verdad no me esperaba, pues tuve Ujú. tiempo mientras se daba la conexión pues por radio, pues de buscar, leí la noticia, tal, y bueno, me informé un poco, pero dime tú, ¿qué dices ante eso? Niños de 12 años, dos niños, no uno, sino dos niños que se ponen de acuerdo para abusar sexualmente de una compañerita años menor que ellos. Claramente estamos hablando de tres menores que están siendo víctimas de algo, pues un niño de Ujú. 12 años en una interacción violenta de este nivel, algo está pasando ahí. Entonces es conveniente que como cultura veamos esto como responsables, como corresponsables del problema. Ujú. Todos estamos inmersos en esto y no pensar que la única solución es cárcel para todo el mundo y se acabó el problema y entonces y cadena perpetua y tal. Sí, esas son medidas que pueden dar un mensaje como sociedad de que no vamos a tolerar tolerancia cero al abuso sexual de menores, yo estoy de Y acuerdo con eso, salidas de hecho. rápidas. Sí, exactamente. Además, una salida muy rápida que va a seguir de alguna manera perpetuando otra forma de violencia. Por ejemplo, yo como abusador,
pues entonces simplemente, pues si yo estoy en una pauta que no he cambiado en mi mente y en mi corazón, lo Ujú. que voy a, lo que voy a tener la próxima vez es más cuidado en no ser tan evidente, quizás en ese hechizo o en ese maltrato o en esa manipulación que le, que le, que le someto a la otra persona, seré más cauteloso, lo haré en lugares más apartados, o sea, ¿a qué punto podemos llegar si la única solución es tipificar un delito y pues darle una justa medida en una pena? Ujú. Pienso que el asunto va más allá y obviamente pues esto nos, como vuelvo y repito, nos convoca a todos. Listo, pues yo creo que vamos cerrando para no quedar así como tan rápido la Sí, 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 despedida. me parece bien, En es un tema que resumen, pues creo da que mucho para hablar. agradecerte. Es un tema, como tú dices, que deja mucho que hablar, que deja mucho por reflexionar también, y creo que todo se concluye es empezar a minimizar esa cultura aceptada del maltrato para Ujú. intensificar esta cultura del afecto, Del que afecto, creo así que es. no es. Aparte, no es algo que sucede en otras personas u otras familias, sino que es una realidad que ya es viva en todos nosotros como sociedad, y como mediante el ejemplo y también Ujú. desde la parte profesional o desde nuestra familia o desde el colegio, universidad, en nuestro entorno, poder empezar a cambiar estos procesos que a veces normalizamos Así y es. creemos que es normal el grito, el levantado Claro, de claro, claro. ojos o un chistecito, Sí, sí, sino sí, sí, que sí. inmediatamente yo siento que estoy pasando ciertos límites, empezar a tomar acción. Entonces, de Así verdad, es, así es. muchísimas Muchas gracias, gracias. Jessica. Espero que A en ti. una próxima oportunidad podamos seguir compartiendo sobre este tema. Y de verdad, gracias por aceptar la invitación de Critona. No, a ti y a todo el equipo de Critón y a todos los que nos acompañaron hoy. Muchas gracias por la atención. Que tengan una feliz noche. Listo, muchas gracias a todos los que nos vieron. Gracias. Chao.